Fire. Estamos hablando de la muerte de David Rockefeller hace pocos días, ¿no? Noticia, por supuesto, de revuelo mundial y que hoy queremos entender en su más amplio margen. La biografía, el perfil, la información oculta, desclasificada de un Rockefeller que tiene tres patas, ¿no? Por un lado, un multimillonario, por otro lado, un filántropo y también el nieto de ese gran magnate petrolero que marca la historia de una familia y marca la historia no solo de un país, sino que también del mundo occidental, Doc. Por supuesto. Personaje inmensamente polémico y controvertido en el mundo entero también. Por eso hoy día nosotros de alguna forma vamos a ver estas dos caras del legado que dejó Rockefeller. Nacido el 12 de junio de 1915 y fallecido ahora recientemente el 20 de marzo de este año 2017. Hace menos de una semana, el lunes pasado. Así es. Por eso uno tiene que decir algunas cosas. Es controvertido el tema, es difícil hablar en un medio de comunicación masivo sobre Rockefeller, pero uno tiene que decir y poner las cosas en la mesa sobre la base de los archivos que uno tiene y bueno, y la historia que uno conoce también. Primero decir que era un banquero multimillonario, filántropo, un hombre de negocios y él se sentía, según sus mismas declaraciones, un privilegiado de haber heredado una de las fortunas más suculentas de toda la era del capital. En consecuencia, es un personaje que es importante a nivel de la economía mundial, fundamental, pero que al mismo tiempo, querido Ignacio y amigos, este magnate se le vincula a una defensa oculta y a una instauración de lo que se llama el nuevo orden mundial, que es propiamente tal la madre de todas las conspiraciones. Le hace el grupo Bilderberg. Efectivamente, y a través de este nuevo orden mundial, su voluntad, claro, nunca reconocida públicamente por él, de instaurar un gobierno mundial. Y eso hay que recordarlo porque esa es la gran polémica que hay. ¿Por qué? Porque el gobierno mundial implica un gobierno en las sombras sobre el resto de naciones. Y por eso uno, para poner las cosas como corresponde, sobre la base de un libro que se llama El Club Bilderberg, que tengo acá, la historia definitiva de este club, que es el club de los grandes poderosos, magnates, grandes líderes políticos del mundo, uno puede extraer una declaración de que data de 30 años de David Rockefeller, que fue expresada y que está contenido en este libro. Y dice lo siguiente: de lo que se trata, dice Rockefeller, es de sustituir la autodeterminación de los pueblos que se ha practicado durante siglos en el pasado por la soberanía de una élite de técnicos y financieros mundiales. Eso es una declaración extraída de este libro de David Rockefeller. Entonces, claro, por un lado está este filántropo, pero por otro lado, según estos documentos, hay una persona que estaría buscando instaurar un gobierno mundial. Que en la práctica es establecer un control planetario. Efectivamente, y ojo, por sobre los gobiernos democráticamente electos, por decirlo así. ¿Qué significaría eso? ¿Que cada uno de los gobiernos que hoy están instalados en cada país serían títeres de este grupo de poderosos? Efectivamente, lo que buscaría este grupo Bilderberg, junto a la Comisión Trilateral, que fue también organizada y fundada por David Rockefeller, lo que buscaría es el control de la política y de la economía a través de los bancos. Serían los bancos los que buscarían este control. Entonces, eso es para partir esta inmensa controversia. Sin embargo, tenemos una declaración de David Rockefeller cuando se le pregunta directamente si él promueve el gobierno mundial. Upa. Vamos a ver. Well, I'm afraid I have to start with what you recall. I don't recall that I have said, and I don't think I really feel, that we need a world government. We need governments of the world that work together and collaborate
But I can't imagine that there would be any likelihood or even that it would be desirable to have a single government elected by the people of the world. So I think whatever you heard was misrepresented my feelings. Okay. Lo niega completamente. Lo niega, pero hay una contradicción, porque el periodista lo pregunta en función de sus propios dichos. Así es. Y también él lo que dice, si uno se fija bien en esta declaración, él, digamos, no comparte la idea de un gobierno mundial electo. Claro, un gobierno mundial electo, nada que ver, pero en realidad lo que están planteando todo lo que es la conspiración es que en realidad este gobierno mundial no es electo, sino que es un gobierno de impuesto y de súper ricos y multimillonarios de la tierra, que buscan controlar por eso mismo la política y la economía a través de los bancos. Un gobierno sin candidatos, sin elecciones, sin votantes. Y cuando también se habla de gobierno mundial, uno tiene que hacer una diferencia, porque claro, es importante que los gobiernos colaboren entre sí. Por supuesto que sí, pues en un mundo interdependiente así tiene que ir. Pero cuando se plantea este concepto de gobierno mundial, implica evidentemente el gobierno de alguna forma de unos por sobre el resto de naciones. Es importante hacer esta distinción porque el concepto que se le contrapone al gobierno mundial es el gobierno, es lo que se llama la cultura mundial. El concepto correcto en este sentido para el futuro, al menos desde el punto de vista de, bueno, los países de muchos países, es que en realidad lo que se tiene que concebir es una cultura mundial que respete la idiosincrasia de cada pueblo. Sin embargo, el gobierno mundial apuntaría a otra cosa. Ahora, y aquí hay una pregunta del millón, porque ¿cómo es posible que un personaje como David Rockefeller y otros tantos conciban, con qué soberbia van a concebir la idea de un gobierno mundial? Es decir, uno gobernando por sobre todo el mundo. Si uno toma los pasajes bíblicos en las tentaciones a Jesús, es el diablo el que controla todos los gobiernos de la tierra. Entonces, bueno, ahí uno puede sacar ciertas conclusiones. Entonces, cuando uno se hace esa pregunta, ¿cómo se llega a concebir esta idea de nuevo orden mundial a través de un gobierno mundial? Uno tiene que remontarse un poco a la historia de los antepasados de Rockefeller. La familia Rockefeller. Efectivamente. ¿Dónde podemos ver el inicio de este árbol genealógico? Bueno, el inicio, mira, según las tradiciones, los Rockefeller habrían sido hugonotes que emigraron a Alemania y de Alemania hacia todo lo que es América. Los hugonotes, en definitiva, son protestantes franceses calvinistas. Eso es quizá una de las referencias más antiguas. Es verdad, por ejemplo, que hay ciertos libros que siempre es bueno señalarlos, como que te dicen, como el libro Los estadounidenses de origen judío de Malcolm H. Stern, publicado en 1991, que sostiene que en realidad los Rockefeller provienen de judíos sefardíes, expulsados de España por los reyes católicos en el siglo XV-XVI. Pero en realidad uno no puede hacer directamente esa referencia. Hay otros que dicen que vienen incluso también que son judíos provenientes de la beta de los Sem, desde el Oriente y Turquía más allá. Ahora, me imagino, Doc, claro, la obsesión por buscar las raíces de la familia Rockefeller es un sinfín, de nunca acabar. Por eso nos podemos afirmar en algo concreto en este sentido. ¿Será la figura de su abuelo el que inicia este imperio multimillonario a partir del petróleo? Por supuesto que sí. Ahora, aquí nos tenemos que remontar precisamente a John Davison Rockefeller, que falleció en 1937 y nació en 1839. ¿Es el que vemos en imagen? Efectivamente, Ignacio, ahí lo estamos viendo.
Hay que recordar que este es el gran patriarca, de alguna forma, de la familia Rockefeller. Es el primer billonario de los Estados Unidos a través de una fortuna vinculada a todo lo que es la producción del petróleo. Recordemos que J.D. Rockefeller, el abuelo de David Rockefeller, monopolizó la producción del petróleo a través de la gran Standard Oil. Y en este sentido uno tiene que hacer las correspondientes análisis, porque en la era del capital, la competencia es una competencia entre codiciosos, así está establecido. Pero quien gana, y dentro de esta competencia, la tendencia al monopolio es natural. Matices, una historia difícil para muchos de abordar. La muerte de Rockefeller el lunes pasado nos da la excusa perfecta para entender no solo su figura, sino que lo que nos convoca hasta ahora de la noche, el árbol genealógico, la figura de su abuelo, el patriarca Rockefeller. Y clave en este análisis, ¿por qué? Porque monopolizó la industria del petróleo. O sea, llegó a un éxito en este sentido del capital. Tenemos una declaración de David Rockefeller refiriéndose a su abuelo, que de alguna forma deja en evidencia la perspectiva que tenían ellos sobre, sus actividades económicas. Vamos a escucharlo. Vamos a ver. I think grandfather had absolutely no sense that what he had done was in any way wrong. He felt that his greatest contribution, I think, was unifying the oil industry. Interesante la vuelta que le da Rockefeller. Explica el accionar codicioso para muchos, monopolizante en la industria del petróleo, como simplemente aunar criterios, casi como un sindicato. Estamos todos, busquemos el acuerdo general, digamos. Y aquí hay que uno remontarse a por qué ellos tienen esa perspectiva, porque, como te decía en un principio, ellos, en estricto rigor, según los antecedentes que uno tiene, eran hugonotes que fueron de Francia a Alemania y después emigraron a Estados Unidos, pero que asumieron la fe bautista, la iglesia bautista. Entonces, cuando uno se refiere a la iglesia bautista, que era J.D. Rockefeller y todos los demás Rockefeller, en el sentido de John Davison Rockefeller Jr. y David Rockefeller, también bautista, uno puede entender por qué son como son, por qué han pensado como han pensado, porque... Los motores valóricos. Efectivamente, porque el bautismo, digamos, la iglesia bautista deriva del calvinismo. Claro. Y si uno se va al calvinismo, uno tiene que recordar ciertos postulados fundamentales del calvinismo que se van a replicar posteriormente en, digamos, las creencias de Rockefeller. Primero, los calvinistas consideraban que el hombre era un vil estiércol de naturaleza corrompida. El hombre es incapaz de la virtud. Así está establecido. En consecuencia, la salvación de tu alma no te la van a dar tus obras, sino que simplemente tu fe en Dios y en la gracia divina. Así que, para los calvinistas, que es un poco lo mismo que les pasa a los bautistas, yo puedo dejar la escoba en mis obras, matar a gente, destruir naciones, conspirar, pero eso no va a determinar la salvación de mi alma. La salvación del alma para un calvinista está y también para un bautista, está prácticamente predestinada. Entonces, obre bien o obres mal. Obre bien u obre mal. Entonces, ¿por qué esto es relevante? Porque el calvinismo, esta reforma de Juan Calvino que se instauró precisamente en Ginebra, Suiza, a partir de esta concepción negativa del ser humano, dice, como el hombre es incapaz de una virtud, es decir, haga lo que haga el hombre, detrás está un vicio humano. La reforma consistió, al menos el que se instauró en Suiza, en hacer que estos calvinistas trabajen 6 días y que el último día, el domingo, rezaran y se recluyeran en casa. Pero no podían disfrutar de del sueldo de su trabajo, porque de alguna forma así fue.
En consecuencia, con el paso del tiempo, los calvinistas comenzaron a acumular mucho dinero, porque claro, trabajaban y después no tenían dónde gastarlo. Entonces, con el paso del tiempo comenzaron a acumular dinero, y el tener grandes capitales, bajo esta visión, pasó a ser sinónimo de estar bien con Dios. Claro, el trabajo dignifica al hombre. Así es, pero eran bastante austeros. Juntaban capitales, pero bastante austeros ellos en su vida personal. En consecuencia, uno puede entender dentro de esta visión todo lo que es la iglesia bautista, porque los bautistas son muy parecidos, en el sentido de que la salvación no está determinada por las obras de cada uno, sino simplemente por la fe en Dios y prácticamente una predestinación. Es por eso entonces que uno quizá podría comprender un poco más a toda esta vertiente derivada de J.D. Rockefeller, digamos, el abuelo, porque uno tiene que recordar que la industria petrolera estuvo detrás de las guerras de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial también. Entonces, claro, por un lado, de alguna forma indirectamente estaban apoyando las guerras. Recordemos que el abuelo de David Rockefeller, J.D. Rockefeller, ayudó a financiar la revolución de Lenin, la revolución comunista que mató a 100 millones de personas. Entonces, claro, por un lado entonces están sus obras, que da lo mismo lo que haga, y por otro lado está su creencia. Eso es distinto a lo que es el cristianismo y especialmente el catolicismo. En el catolicismo, el alma se salva no solamente por la fe en Dios, sino también por las obras. Tus actos. Por tus actos. Entonces vemos una vertiente protestante, de alguna forma de vertiente calvinista, que es muy distinto y que de alguna al catolicismo, y que de alguna forma también puede entender el actuar de la familia Rockefeller en estos términos que estamos hablando. Sea lo que sea, el abuelo se casó con Laura Celestia Spellman y tuvieron 5 hijos. El último hijo fue John Davison Rockefeller Jr., el padre de David Rockefeller. Y aquí uno se tiene que detener, porque así como John Davison Rockefeller, abuelo, está vinculado a todo el monopolio del petróleo y a estas actividades que hemos visto, John Davison Rockefeller Jr., el padre de David, está vinculado sobre todo a la filantropía. De alguna forma, cuando uno recuerda, siempre está en el ideario, digamos, en el imaginario colectivo de la filantropía de los Rockefeller. Bueno, esa idea proviene particularmente del padre de David Rockefeller, John Davison Rockefeller, que asume el control de la Standard Oil, pero justo en el momento en que se tiene que dividir en las siete hermanas, que son las compañías petroleras que hasta el día de hoy controlan la energía del mundo. Es ahí cuando él asume su rol y su liderazgo dentro de la familia Rockefeller. ¿Cómo logra mantener esa hegemonía ya instalada? Bueno, uno tiene que decir en este sentido que eran bastante inteligentes, son personas muy preparadas en este sentido, con mucha cultura, conocimiento, pero cuando uno de alguna forma así estereotipa, claro, fue un hombre de negocios, el padre de David, pero se le recuerda sobre todo por su obra filantrópica. Mantuvo sus negocios, logró conducir de alguna forma esta división de las 7 hermanas y se dedicó, bueno, a muchísimas cosas de negocios con la banca, con el petróleo. Pero uno tiene que recordar algunas cosas del padre David, en el sentido de que, por ejemplo, financió la restauración del Palacio de Versalles después de la Segunda Guerra Mundial. Él estuvo detrás, financiándolo. También financió todo lo que fue la reconstrucción de la Catedral de Reims en Francia.
y también del Palacio y del Castillo Fontainebleau en Francia. Entonces, son inmensas obras donde él participó. Millonarias. Multimillonarias. Financió excavaciones en Luxor, Egipto. Financió y ayudó universidades, bibliotecas, hospitales, museos. Por eso, de alguna forma, se transforma, o más bien dicho, resuena en el mundo sobre todo esta idea de la Fundación Rockefeller, de la fundación que ayuda a todas estas, entidades, algunas que estaban en malas condiciones. Pero ese es sobre todo el legado de el padre, porque en 1901 John Davison Rockefeller Jr. se casó con Abigail Green Aldrich, que era de alguna forma emparentada con multimillonarios Aldrich también. Y de ahí tuvieron 6 hijos y el menor fue David Rockefeller. Por eso, dado esta necesaria, revisión muy breve de la genealogía, al menos del padre y de su abuelo, uno puede observar sobre todo que son bautistas. Y en este sentido de ser bautistas, de alguna forma, sus obras no determinan su salvación. Simplemente la fe en Dios determina la salvación de los bautistas. Doc, cuando hablamos de la fe que profesaba la familia Rockefeller, en concreto y para tenerlo claro, ¿era una familia judía? Es controvertido, es verdad. Mira, por eso digo, hay algún libro, el que te mencionaba hace un rato, que los vincula con ser sefardíes, es decir, judíos españoles y portugueses que habrían emigrado cuando fueron expulsados de España hacia todo lo que es Francia y después hacia Alemania. Pero uno no puede relacionarlos tan directamente porque, según otros documentos, los Rockefeller vendrían emparentados a través de un primo hermano de David Rockefeller, es decir, un hijo de un hermano del abuelo de David Rockefeller, que se casó con una judía, etc. Pero no está tan claro que sean, por cierto, descendientes, o sea, la familia propiamente tal. Combinaciones pueden haber, obviamente, pero el nombre original de los Rockefeller no está tan claro que sean judíos. Y en este sentido, más bien son bautistas. Así es. Y en este sentido, calvinistas. La familia Rockefeller. Está claro que el perfil del padre, el perfil del abuelo es el gran zar del petróleo, ¿no? Su hijo, el gran filántropo. ¿Qué sucede con el nieto, el personaje que hoy nos convoca? Está en estas dos caras, ¿no? También la filantropía, la ayuda a enormes causas con aportes multimillonarios, pero también sus dichos, los documentales, la literatura, que habla de una figura conspiradora. Por supuesto. Vamos desmenuzando un poquito algunos aspectos de la biografía de David Rockefeller. Primero, se graduó en 1936 en la Universidad de Harvard. Después se estudió en el London School of Economics. Y en 1940 se doctoró en Economía en la Universidad de Chicago. Universidad tremendamente relevante porque fue y es la universidad fundada por la familia Rockefeller en 1889. Por eso la Universidad de Chicago, de alguna forma se le dice la Universidad de los Rockefeller. Decimos esto también, no solamente porque logró el doctorado en economía, sino que para conocer y recordarnos la influencia que tuvo esta universidad e indirectamente los Rockefeller en nuestro país entero. O sea, el origen de los Chicago Boys tiene que ver con la familia Rockefeller finalmente. Y con todo lo que las doctrinas económica-políticas que se imparten en la universidad de los Rockefeller. Y que, bueno, ha llegado hasta el día de hoy. Por eso siempre yo digo que somos un gran protectorado económico de los Estados Unidos. Eso es así. Entonces, pero ahí uno puede ir viendo toda la influencia de esta familia y particularmente de David Rockefeller, quien posteriormente para la Segunda Guerra Mundial se enlista en
ejército de los Estados Unidos y llega a ser capitán del ejército de los Estados Unidos. Peleó en la guerra. Así es, pero trabajó sobre todo en labores de inteligencia, relacionado evidentemente con el ámbito económico. Ahora, uno se pregunta, al menos llegado a este punto, ¿a quién admiraba David Rockefeller? Y uno tiene, claro, por un lado las declaraciones ocultas de David Rockefeller y las declaraciones públicas de David Rockefeller, que son en muchos casos diametralmente opuestas. Contradictorias. Así es. No obstante, se le hace esa pregunta en una entrevista, ¿a quién admira? Y él destaca dos figuras relevantes de la historia mundial que son Nelson Mandela y Anwar Sadat. Escuchemos esta declaración para ver un poco, al menos, el perfil de David. Vamos. I think, in some respects, the one that I have the greatest admiration for is Nelson Mandela, the head of South Africa, who was in prison for 28 years and came out with no sense of anger or bitterness at his experience and became a leader of South Africa and became, I think, one of the great people of the world. There were some others that I greatly admired. One of them was Anwar Sadat, the president of Egypt, who was the person who really first was able to bridge the gap to some extent between Israel and the Arab world, and between Israel and the Arab world. He went there himself. Dos figuras para la inspiración de David Rockefeller, justamente a quien hoy día estamos reseñando y entendiendo en su cara A, sus declaraciones públicas, y su cara B, investigaciones ocultas que van en paralelo. Y uno tiene que recordar al menos que la gran mayoría de las declaraciones que estamos viendo y que vamos a seguir viendo son realizadas cuando David Rockefeller escribió sus memorias. Entonces quiso divulgar sus memorias y por eso concedió muchas entrevistas de alguna forma para limpiar su imagen, porque ya estaba en el epílogo de la vida cuando escribió las memorias y su imagen pública no es la mejor en este sentido, aunque muchísimos medios de comunicación masivos, bueno, lo destacan y ven sus virtudes en este sentido, pero la cosa es así. Ahora, después de esta Segunda Guerra Mundial donde actúa, es cuando él asume quizá su periodo de mayor influencia, por decirlo así, porque se hace y se va a transformar en presidente del Chase Manhattan Bank, que comenzó como el Chase National Bank, banco relevante, porque de alguna forma va a ser su cuartel de operaciones para todo lo que va a ser promover sus ideas de globalización, promover la creación del grupo Bilderberg, promover también todo lo que fue la creación de la Comisión Trilateral, un banco del Chase Manhattan Bank importantísimo porque fue, en lo que él se dedicó, sobre todo se dedicó a internacionalizar el banco. Un banco que, ojo, de alguna forma ha sido históricamente el banco más importante vinculado a las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas también apoyada desde sus comienzos por toda la familia Rockefeller y por David Rockefeller. A tal grado de que la formación del Banco Mundial también está directamente relacionado con David Rockefeller a través del Chase Manhattan Bank. También a través del Chase Manhattan Bank apoyando todo lo que es la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y así, a través del Chase Manhattan Bank, Reserva Federal, vinculado con todos los bancos centrales del mundo. Por lo tanto, eso es un poco lo que muchos hablan, su brillante carrera económica, su brillante carrera como banquero mundial, vinculado a estos bancos. De hecho, entre los grandes hitos
gracias a David Rockefeller, se logró abrir por primera vez una sucursal del Chase Manhattan Bank, la primera sucursal en la ex Unión Soviética y también en la China comunista oportunamente, gracias a las gestiones de Rockefeller. Sin embargo, uno tiene que, al perfilar todas estas cosas, uno tiene que señalar que estuvo directamente relacionado, y esto es relevante, a todo lo que es la formación de las Naciones Unidas, a tal grado de que el edificio de las Naciones Unidas en Nueva York fue obsequio de David Rockefeller. No. Así es, pues, así al menos está... por lo tanto, es un promotor de todas las relaciones internacionales, promotor de todo lo que son las grandes transnacionales. Claro. ¿Por qué? Porque si uno lee lo que está oculto, a través de los bancos y a través de las transnacionales, etcétera, pero particularmente a través de la banca, se iba a ir controlando todo lo que es la economía y también la política. La política, el gobierno en las sombras que se llama. Por eso se le acusa, se les indica también como quizá uno de los principales traficantes de influencias de la tierra. Relevante eso. Y uno tiene que decir, claro, bueno, la influencia de Rockefeller era gigante en todas las élites derivadas del grupo Bilderberg y de las 13 más, de las llamadas 13 grandes familias que controlarían el mundo, las más poderosas bajo este paradigma de la era capital. Ahora bien, así como fue construyendo su visión globalizante, fue construyendo este nuevo orden mundial, no solamente él, sino que acompañado de muchos otros, se le presentan grandes desafíos a todo lo que es el escenario actual. En la siguiente declaración, él va a señalar cuáles son los grandes desafíos. Escuchemos la declaración, que es muy importante, sobre todo debido a la sobrepoblación que hoy día se está proyectando en el mundo. Cambio climático, polución causada por el hombre. Vamos a ver. The negative impact of population growth on all of our planetary ecosystems is becoming appallingly evident. Rapid growing exploitation of the world's supply of energy and water is a matter of deep concern, and the toxic byproducts of widespread industrialization have increased atmospheric pollution to dangerous levels. Unless nations will agree to work together to tackle these cross-border challenges posed by population growth, overconsumption of resources, and environmental degradation, the prospects for a decent life on our planet will be threatened. The recent UN meeting in Cairo is appropriately focused on one of these key issues, population growth. But the controversies which have erupted at the conference illustrate the problem of coming to grips with issues that are deeply divisive and which have a profound moral dimension. The United Nations can and should play an essential role in helping the world find a satisfactory way of stabilizing world population and stimulating economic development in a manner that is sensitive to religious and moral considerations. Economic growth is, of course, an inevitable corollary of a growing population and is essential to improve standards of living. Me pregunto, a esta hora de la noche, me imagino que muchos amigos en casa, ¿Rockefeller asistió al llamado grupo Bilderberg desde su primera reunión, desde el comienzo? ¿Fue una suerte de fundador de este grupo Bilderberg? Efectivamente, así fue, porque asistió a la primera reunión que se efectuó en Holanda, en los Países Bajos, en 1954. ¿Por qué en Holanda, Doc? ¿Por qué ahí y no en otro lado? Porque de ahí, de alguna forma... Mira, el grupo Bilderberg tiene reuniones anuales en diferentes países. En aquel entonces se reunieron porque un príncipe decidió
también hacerla en ese lugar, en el Hotel Bilderberg de ese país. Así que además, por eso se llama. Ahora, este grupo Bilderberg, ¿quiénes lo componen? Y aquí, como les digo, aquí afortunadamente hoy día se han desclasificado los documentos. Este es uno de los tantos libros que hablan claramente de este grupo en las sombras y desconocido durante décadas. Durante muchísimo tiempo no se supo nada de estas reuniones, que las integraban los magnates más trascendentes de la tierra. Reyes, reinas, políticos activos y, por cierto, poderosos dueños y directores de medios de comunicación masivos del mundo. Ese es, de alguna forma, quienes integran el grupo Bilderberg. Lo particular de David Rockefeller fue que él era la persona que durante mucho tiempo hacía la lista de los invitados. Y en este sentido se transformó en alguna medida este grupo Bilderberg en quizá el lugar donde él podía expandir con mayor facilidad todas sus conexiones, sus ideas, junto con los otros que están de alguna forma en la misma sintonía. Da la sensación que Rockefeller era una suerte de gran anfitrión. Junto con otros, pero Rockefeller por supuesto. Y es así como el grupo Bilderberg, al igual que estos organismos como la Comisión Trilateral, busca, como lo señalábamos hace un rato, controlar la política y la economía a través de la banca. Ahora, si uno hace una pequeña observación de lo que ocurre hoy en día en nuestro país y en otros países, bueno, parece bastante efectivo este control de la política y de la economía por los grandes capitales. Claro. Es así, entonces uno ve que ha tenido bastante éxito todo lo que es este poder oculto y en las sombras del grupo Bilderberg. Ahora bien, a él de alguna forma se le ha dicho que prácticamente era el controlador del mundo entero, David Rockefeller, debido a todas sus influencias, su capital y fortuna llegó y se evalúa en unos 3.300 millones de dólares. Sin embargo, en una declaración se le hace la pregunta directa a Rockefeller sobre si él se siente el controlador del mundo. Vamos a escuchar esa declaración. Upa, pregunta al hueso. Al hueso. Vamos a ver la respuesta. Well, in the first place, you're not the first person who has raised this issue. There have been people ever since I've had any kind of position in the world who have accused me of being a ruler of the world. I have to say, I think for the large part, I would have to decide to describe them as crackpots. I mean, it makes no sense whatsoever and isn't true and won't be true. And to raise it as a serious issue seems to me to be irresponsible. Niega absoluta y totalmente esa clase de afirmaciones. Un hombre soberano del planeta. No lo es tampoco, ¿ya? Ni lo fue tampoco, pero forma parte de alguna forma del grupo que están pensando lo mismo, porque claro, la cabeza del mundo no estuvo ni está Rockefeller. No hay un gobernador del mundo ni un gran rey del mundo dentro de esto. Lo que hay son conglomerados de cenáculos en la oscuridad, que es distinto, son grupitos, son varios los poderosos, no es solamente uno. Respecto de eso, en algún minuto mencionó esta comisión trilateral. ¿Qué es eso? ¿A qué se refiere ese grupo? Mira, la comisión trilateral la organizó y la fundó Rockefeller en 1973. Y es una comisión tan importante porque, de alguna forma, esta comisión la integran personalidades de Estados Unidos, Europa y de Japón. Y su objetivo público y oficial
es fomentar la cooperación entre estas tres grandes regiones, Estados Unidos, Europa y Japón. Esa es la visión oficial. Esta comisión estuvo dirigida durante muchísimo tiempo por un polaco estadounidense que se llama Zbigniew Brzezinski, una persona clave en toda esta historia. ¿Por qué? Porque según lo que uno al menos ha leído, esta comisión trilateral prácticamente se transformó con el paso de los años en el principal órgano de constitución de este nuevo orden mundial. Era prácticamente, y según muchos así fue, prácticamente el organismo principal del gobierno oculto en las sombras de este nuevo orden mundial. Evidentemente liderado por Zbigniew Brzezinski y también apoyado desde sus comienzos por David Rockefeller. A tal grado que, según lo que se lee en estos documentos desconocidos, bueno, los miembros de esta comisión se informaban de todo lo que podían de las diferentes regiones, pero cuando llegaba esta información no se le pasaba muchas veces al gobierno de los Estados Unidos, sino que permanecía esa información y esos datos dentro de la comisión trilateral. Por eso para muchos ha sido un gobierno paralelo al de los Estados Unidos. Y cuando se le pregunta directamente sobre la interferencia de la comisión trilateral en los asuntos internos de los países de la Tierra, Rockefeller responde lo siguiente. ¿Vamos a escucharlo? Vamos a ver. We never made a recommendation to any government as to what they should do. What we tried to do was to understand one another better and understand what was going on in the world and see how the three nations could cooperate more effectively through the advice and cooperation of people who have been selected for the membership in the Commission. Es decir, evidentemente todas estas declaraciones, nadie puede, ¿quién va a reconocer algo así? Pero ahí están al menos esta comisión, que en su momento dado la integró, por ejemplo, Bill Clinton, Henry Kissinger, Bush padre, presidentes de la República, digamos, el presidente de los Estados Unidos, y muchos empresarios y otras personas que, bueno, a través de la comisión pasaban a puestos de importancia, no solamente en el gobierno, sino que también en entidades financieras. Llegado a este punto, uno se pregunta, bueno, ¿era realmente un conspirador? Y tenemos una declaración de 1991 desclasificada en este texto que vale la pena recordarla porque, según este informe que derivó del Centro para el Desarrollo Mundial, David Rockefeller en 1991 dijo lo siguiente: estamos agradecidos al Washington Post, al New York Times, a la revista Time y a otras grandes publicaciones cuyos directores han acudido a nuestras reuniones en el grupo Bilderberg y han respetado sus promesas de discreción, es decir, de silencio. Durante casi 40 años hubiera sido imposible para nosotros haber desarrollado nuestro plan para el mundo si hubiéramos sido objeto de publicidad durante todos estos años. Son textos que se le atribuyen directamente a David Rockefeller y que nos abre de alguna forma estas dos caras de la moneda. Y uno se pregunta aquí, bueno, ¿quiénes eran las personas más cercanas a David Rockefeller en estos ámbitos de política internacional y de economía internacional y de nuevo orden mundial y de gobierno mundial, no en los aspectos familiares? Y aquí uno, claro, la pregunta, bueno, ¿quiénes eran sus lugartenientes? Recordemos que un lugarteniente es aquella persona que no solamente tiene la autoridad, sino que también el poder para reemplazar a otra persona.
Entonces, ¿quiénes eran los lugartenientes, las personas más vinculadas a este panorama mundial de David Rockefeller? Esto es muy interesante, la cúpula estrecha de Rockefeller. Entonces, uno tiene que partir por un personaje que se llama Zbigniew Brzezinski, que era un polaco nacido en 1928, consejero de seguridad de Carter, de muchos gobiernos, incluso consejero de seguridad de todo lo que fue el gobierno de Obama también, director de la Comisión Trilateral, que él mismo definió a esta comisión como el conjunto de potencias financieras e intelectuales mayor que el mundo haya conocido jamás. La Comisión Trilateral. Este hombre también apoyó todo lo que fue en 1979 la organización de los talibanes en Afganistán. Talibanes que después van a derivar, cuando se relajaron los estadounidenses, en todo lo que fue Al-Qaeda. Y Al-Qaeda, Siria actual y otros tantos lugares. Entonces, Zbigniew Brzezinski, un lugarteniente de David Rockefeller, tremendamente poderoso, inmensamente influyente dentro de estas sombras de las instituciones que estamos hablando, y que ha dicho el último tiempo al menos algunas cosas muy relevantes, porque de alguna forma el mundo que han ido creando se le están imponiendo nuevos desafíos que nunca antes esperaron. Por ejemplo, Zbigniew Brzezinski ha dicho públicamente en más de alguna conferencia que el mundo hoy día, debido al desarrollo, debido a la tecnología y a otras tantas cosas, el mundo está políticamente despierto, cosa que es propio de esta generación actual y no de hace 40 años atrás. Hace 40 años atrás, todo lo que hacían estos personajes estaba en el completo anonimato. Y manipular a las audiencias era muchísimo más fácil. Así es. Por eso tenemos una declaración de Zbigniew Brzezinski, asesor de seguridad de muchos gobiernos de los Estados Unidos, sobre, cómo poder eventualmente enfrentar una guerra con Irán. Veamos cómo piensa. Vamos, señor director. And I emphasize what I'm about to say. The final destination on this downhill track is likely to be a head-on conflict with Iran and with much of the world of Islam at large. A plausible scenario for a military collision with Iran involves Iraqi failure to meet the benchmarks, followed by accusations of Iranian responsibility for the failure, then by some provocation in Iraq or a terrorist act in the United States blamed on Iran, culminating in a quote-unquote defensive U.S. military action against Iran that plunges a lonely America into a spreading and deepening quagmire, eventually ranging across Iraq, Iran, Afghanistan and Pakistan. Ahí tenemos las palabras del primer eslabón de esta cadena. Estamos hablando del círculo de hierro de Kissinger. O sea, de Rockefeller. Fíjate tú, me adelanté justamente al segundo. El segundo es Henry Kissinger. Recordemos, una persona tremendamente influyente, globalista, defensor evidentemente de un nuevo orden mundial. También un lugarteniente de David Rockefeller. Otro fundador del grupo Bilderberg. Y un promotor del nuevo orden mundial, pero públicamente. Tenemos una declaración de Henry Kissinger que nos habla precisamente de cómo enfrentar el nuevo orden mundial hoy día con la irrupción de China como gran superpotencia. Vamos, señor director. I'm quite optimistic because the Chinese, in my opinion, have concluded that they need a long period of cooperation with the United States for their own development.
we have concluded that we have enough problems in the world without taking on confrontations with China. So the tone of what both sides are saying is extremely positive. So we are starting from a rather strong position. We have a lot of huge problems. We have the nuclear problem in Korea. We have the nuclear problem in Iran. We have, of course, the whole array of problems, each of it, Afghanistan, and so forth. But then we have the financial issues. But they really are issues of the construction of a new world order. That's what this is about. And that's the sort of dialogue the Chinese are generally good at. And so a partnership between us is essential. A conflict between us is going to exhaust us both in tactical exercises that cannot be conclusive. Ignacio, junto con Henry Kissinger, otros lugartenientes de David Rockefeller, vale la pena mencionarlos, es el Lord Carrington, que fue, bueno, trabajó en el gobierno de Winston Churchill, asesor también directamente de muchos gobiernos británicos. Y también vale la pena mencionar a el vizconde Etienne d'Avignon, que fue, por cierto, fundador de la Mesa Redonda de los Industriales de Europa y vicepresidente de la Comisión Europea, entre tantas cosas. Por lo tanto, así se va perfilando. No hay uno solamente, sino que son personas que están perfilando esta globalización, este mundo de las grandes transnacionales y de otra cosa, y de este gobierno mundial. Pero volviendo a David Rockefeller, uno tiene que decir, entre las cosas también que uno sabe de su vida, era aficionado a la colección de insectos. Ah, mira, ahí entramos al lado más íntimo. Por supuesto. Y también y le encantaba, bueno, navegar en su yate, ¿ya? Tenemos una declaración de David Rockefeller, en todo caso, donde él habla de los grandes desafíos para el futuro, sobre todo a nivel del terrorismo y del cambio climático, que va a ir de alguna forma dando un marco a todo este episodio. Vamos, señor director. There are two major issues, both of which have to be addressed. They're very separate, and I think the way we deal with them there has to be different steps taken, and they're just very separate issues, but both important, major importance. Ahí está. Entonces, ya plantea grandes desafíos, porque aquí hay algo relevante. Él habla del problema de la crisis medioambiental, del terrorismo, pero de alguna forma estos supermagnates de la era del capital son ciegos a darse cuenta, por ejemplo, de las causas, una de las causas del cambio climático, de la crisis climática, que es precisamente el crecimiento económico. El crecimiento económico es el consumo del mundo entero y que te causa, evidentemente, es una de las causas del cambio climático. Pero son ciegos. Entonces dicen, sigamos creciendo, eso es el bienestar. Que implica la depredación de los recursos naturales. Y en este sentido, la crisis medioambiental. Entonces, claro, están en un paradigma, y el que está en un paradigma es ciego a ver el mundo desde bueno, la visión que estamos señalando nosotros. El último tiempo de su vida, prácticamente a nivel público, se dedicó a promover el libro de sus memorias y bueno, de alguna forma a limpiar esta imagen de conspirador que de alguna forma queda en este lugar. ¿Logró limpiar su imagen, Doc? Vamos a hacer un breve alto y a la vuelta discutimos sobre esta cara A, pública, el filántropo, el multimillonario, y la cara B, el conspirador, el hombre que ejecutaba el poder a sombras. Somos Mentiras Verdaderas junto a Dr. File, hacemos un breve alto y ya regresamos. Conspirador o filántropo, la historia va a hablar. Nosotros hemos hecho algo muy breve en este sentido.
Sin embargo, tenemos una declaración final de David Rockefeller donde el entrevistador le hace la pregunta: ¿cuál es el mensaje final de esta entrevista y en este sentido para el mundo? Escúchala. Vamos a ver. I think that the best hope for peace and prosperity in the world is greater cooperation among nations, which in turn will be produced if both our governments and the people of our countries travel more and get to know each other better. Esas son sus palabras finales. Cuando muere una persona con tanta fortuna como David Rockefeller, finalmente, al menos yo hago la siguiente reflexión. Y uno tiene que recordar que desnudo llegas y desnudo te vas. Un cadáver no es más que materia, pero lo que no muere nunca, queridos amigos, es el recuerdo que queda en las personas. Así va a ser. El recuerdo que quede de David Rockefeller en el pueblo y en la ciudadanía va a ser lo que no va a morir, Ignacio. Doctor Fire.